buenas tardes, son las 2, una hora menos en Canarias. Esto que estás escuchando es El Graderío. En este día de celebración, aunque paradójicamente para nosotros los comunicadores sea un día repleto de trabajo, carreras y suspiros, saldremos completamente de esa bonita, aunque rutinaria conexión con la actualidad. El medio, aunque prácticamente sea el mismo, exceptuando que hoy sí nos ven y nos escuchan personas, nos persuade para tratarlo cual amor eterno, tal y como marca el día de hoy, 14 de febrero. Por ello hemos configurado el programa para que nuestro invitado sea el protagonista y así de paso nos ayude a aclarar ciertas cuestiones acerca del podcast, de la narrativa auditiva, de los nuevos medios en general. Se trata de Iñaki Angulo, quien actualmente dirige, aparte de un conocido canal de YouTube, un podcast, que es de lo que hoy hablaremos, llamado The Four Amigos Podcast, que coprotagoniza junto a Mario Cortegana, Álvaro de Grado y Andrés Onrubia. Y es que, Nico, con un particular estilo comunicativo, nuestro invitado ha creado una marca muy reconocible, marcada por la opinión, la crítica y el humor irónico, unas señas de identidad que le han acompañado desde sus inicios y que han cimentado una base seguidora que podría considerarse como una de las más fieles de la comunicación 2.0. Y dicho esto, damos la bienvenida a nuestro invitado Iñaki Angulo. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal, chicos? Bien, con la voz un poco ahí tal, pero bien, encantado de estar con vosotros. Lo de pues, estilo particular, un colega mío de Vitoria, que es periodista también y de radio, Roberto Bascoy, siempre se refiere a mi estilo como estilo un poco particular y la traducción simultánea de lo que él piensa es un cafre que habla en YouTube o por la radio, así que no sé si lo de estilo particular también era una cosa para ocultar eso del compi, ¿eh? No, en todo lo contrario. Ahora más adelante una pregunta concreta es sobre cómo has marcado diferencia en el mercado con tu estilo personal, que nos guste o no, está hecho, así que... De hecho, todos los genios dicen siempre que tienen un punto de locura, podríamos decir, ¿no? Ya vamos bien. Sí. Con respecto a la primera pregunta, Iñaki, que queremos hacer sobre el podcast, es principalmente desde tu punto de vista, ¿cuáles son los factores para que el podcast en el que participas tenga tanta audiencia? ¿Y qué características piensas que debe tener un programa de este tipo para que resulte atractivo, que es el caso en este caso concreto? A ver, yo creo que es una mezcla un poco de todo. Teníamos la plataforma de mi canal, que como vosotros mismos lo habéis dicho, pues bueno, ya tiene una base de seguidores, de espectadores, en este caso de oyentes, bastante amplia, pero luego yo creo que es una mezcla un poco de todo lo que aporto, lo que aportamos todos los que estamos. Al final, Cortegana, por ejemplo, es alguien que tiene información, que es algo que es muy preciado a la hora de hacer un programa, sea de audiovisual, sea solo de audio, etcétera. Onrubia también tiene ese tipo de información sobre el PSG, etcétera. Y de Grado, pues bueno, quizás es como yo, que no maneja tanta información, pero es una voz autorizada de la Premier League, lleva no sé cuántos partidos cubriéndolo en el terreno, etcétera, y que luego pues se junta otra cosa, que al final Onrubia sigue al PSG, donde está Messi, donde está Mbappé, etcétera. Cortegana está y yo con el Real Madrid y luego de Grado está en Manchester, que tienes a Guardiola, que tienes a Cristiano Ronaldo, etcétera. Así que creo que se ha juntado todo, que ya teníamos una buena audiencia por mi canal, que hay cierta información y que encima tocamos a los clubes y personajes del fútbol pues más importantes y sobre el terreno, porque es que no creo que haya ningún podcast que junte pues a un tipo que cubre el Real Madrid en Marca, alguien que cubre la Premier League para medios internacionales, alguien que está todo el puñetero día con el PSG y yo mismo estoy con el Real Madrid. Así que yo creo que es la combinación esa de sitios clave, información y opinión y entretenimiento, y que creo que, pues oye, somos gente con cierta gracia, con cierto carisma, con cierto savoir-faire, ya como lo queráis llamar eso. Es cierto, Iñaki, lo que comentas, yo creo que habéis creado una señal de identidad propia que hace que desde fuera se os reconozca rápidamente. Pero quiero preguntarte, porque en el caso del podcast, visto desde fuera, tiene unos seguidores con un perfil muy marcado. ¿A ti te preocupa que al dirigiros a un sector tan concreto
puede haber factores que, pues con el paso del tiempo, os alejen de esos seguidores que deriven en una pérdida de audiencia? Mira, al principio, de hecho, era lo contrario, porque mi canal es muy Real Madrid céntrico y aquí igual, pues de grado te empieza a hablar de que yo qué sé, de que de Atleti, que ha desembarcado en Inglaterra y te explica cómo se ha creado ese medio allí. Te empieza a contar, pues yo qué sé, que el Newcastle está fichando a X futbolistas y que ya es un tema que no es algo que está acostumbrado el usuario quizás de mi canal. Así que ya en ese punto lo hablábamos algunas veces y nosotros mismos asumíamos pues que podía haber ese choque, ¿no? Porque gente que es muy hardcore del Real Madrid y que solo quiere saber si va a jugar Benzema, un análisis de por qué no funciona Hazard, etcétera, etcétera. Así que eso ya era un poco disruptivo, pero hemos visto que al final el vídeo del podcast, o el podcast, vamos, tiene más o menos de media la misma audiencia que un vídeo normal. Así que en ese sentido sí que es cierto pues que no sé si ha llegado gente nueva o gente que estaba más dormida quizás en el canal y le gusta más ese contenido, pero a nivel de números va bien, con una cosa que es muy diferente a lo que normalmente hago, por más que sí que es cierto que toquemos mucho Haaland, mucho Mbappé, mucho Real Madrid, algo del Barça, así que más o menos sí que se ha ido equiparando quizás un poco más o alineando con lo que normalmente hacía. Pero luego lo de que nos pueda quitar audiencia, dar audiencia, el otro tema, al final realmente tú tienes que hacer un producto, digamos, con el que estés cómodo y que suene creíble lo que decimos, pues tanto yo como De Grado, como Onrubia, como Cortegana. O sea, aquí al final, si Onrubia... O sea, yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que yo con lo de las faltas de Messi, pues siempre me he cachondeado de que, oye, ¿qué me estás contando? Si mete una de cada 12, de cada 13. Y en mi propio canal De Grado le pasaron unas estadísticas de StatsBomb y las pusimos comparados con otros y que ese X de 11 que tampoco estaba tan mal, etcétera. O sea, no tengo problema en que en mi canal se desafíen cosas que yo mismo he dicho. Así que no me preocupa eso porque somos auténticos. Si tú quieres contentar a todo el mundo, al final es cuando van a decir, ¿pero qué están diciendo estos? Que quieren quedar bien, etcétera, etcétera. Así que no me preocupa excesivamente porque estamos todos los cuatro contentos con el producto que hacemos, porque las cifras pues están ahí, somos líderes ya y lo que te digo, al final no puedes contentar a toda, no podéis contentar a toda la audiencia nunca. Iñaki, hablabas de que hay un número de audiencia similar con los vídeos que tú lanzas en el canal de YouTube. ¿Crees que en algún momento de tu carrera laboral el podcast, en este caso de Foro Amigos, superará o por lo menos te quitará más tiempo del que dedicas a tu canal principal de YouTube? Mira, lo de las cifras, que yo mismo he dicho, somos líderes, tal, hay que tenerlo en cuenta hasta cierto punto. O sea, en YouTube, por cómo está funcionando, si yo reboto un rumor de Cortegana mismo, de Fabrizio Romano, Mbappé va a fichar el día 1 de abril, ese vídeo no le va a ganar ni el mejor podcast del mundo. O sea, eso es una parte que es así. En cuanto a las cifras brutas, la gente somos junkies de los rumores, etcétera, etcétera. Así que no me preocupa lo de las cifras. Pero yo se lo digo muchas veces a los tres, a De Grado, sin quitarme a mí nada, ni mucho menos, evidentemente. Sabéis que no soy un falso humilde. Pero sin quitarme yo nada, se lo digo a Cortegana, se lo digo a De Grado y a Onrubia, y también a Ramón, a Pepe, a Paco por el Delantera RIP, que es otro programa que hacemos, que ellos han prestigiado mi canal porque son gente que tiene una gran resonancia en medios más tradicionales, son gente que tiene la información, que es el bien más preciado. O sea, en ese sentido, creo que no tengo ningún miedo a que este proyecto crezca y crezca y crezca, repito, porque prestigia mi canal. Y de hecho os lo cuento, o sea, dentro del modelo de negocio que tenemos para De Foro Amigos Podcast, o sea, el objetivo último, digamos, es que un día, de hecho, se pueda sacar de mi canal y que esto no es a corto plazo, evidentemente, quizás 1 año y medio, 2 años, que tenga el propio canal de YouTube, más allá de Spotify, Apple Podcast, etcétera, y que se salga incluso de mi canal y sea un ente propio. O sea, creo que es de los proyectos más chulos en los que me he embarcado y que a día de hoy, pues, o sea, más allá de que las visitas van bien, etcétera, creo que haberme podido asociar y que se hayan querido asociar conmigo gente como Rubia, De Grado, Ramón, Cortegana, etcétera, Pepe, Paco, es muy grande para mí como comunicador y como dueño, digamos, del canal, que no de los proyectos, porque los proyectos son de todos. Así que en ese sentido es que es un win-win tremendo para mí, más allá de que sean muy buenos amigos o íntimos amigos todos ellos, que no bajan de muy buenos amigos ninguno ya en este punto. Llama la atención, Iñaki, la confianza con la que expones el proyecto que tienes creado. Hoy estamos en el Día Mundial de la Radio, hay distintas formas de hacer radio, lo venimos comentando
toda la mañana. ¿Tú piensas que el formato podcast acabará reduciendo, típico tema, ¿no? Acabará reduciendo prácticamente a la nada a la radio convencional? ¿Qué salud le concedes a la radio tal y como la hemos conocido hasta hoy? A ver, si es cierto que yo creo que en todos los... si los tres, digamos, medios de comunicación troncales a lo largo de la historia han sido el papel, la radio y la televisión, seguramente la radio la más importante, de hecho la que más tiempo ha estado entre nosotros, es cierto que todas han sufrido amenazas, por decirlo de alguna manera, de las nuevas tecnologías, y es cierto que, bueno, el papel ya ha quedado en un papel residual, digamos, aunque siga habiendo papel y las grandes cabeceras siguen teniendo eso. Con la televisión, pues pasa 3/4 de lo mismo, como pues Twitch, YouTube, etcétera, para empezar, democratizado mucho. Yo no sería nadie si estas plataformas no existieran, y también se han comido mucho el pastel de las televisiones, y solo hay que ver el tema de los anunciantes, como cada vez se trasvasan más al tema de YouTube, Twitch. El tema de la radio, yo creo que la radio es algo que no creo que vaya a desaparecer tanto, tendrán que reinventarse, tendrán que estar, bueno, produciendo también contenido para este tipo de plataformas, pero como es algo que escuchas en el coche, o sea, los programas, por ejemplo, ya que somos gente de deportes, el carrusel, el tiempo de juego, etcétera, creo que eso siempre va a estar ahí, siempre le va a dar vida. Creo que la gente que... Otra cosa es que cambiemos mucho los hábitos de consumo, ¿no? Pero la gente que se despierte escuchando a Herrera o el día a día de la cadena SER, no sé cómo se llama, o La Ventana, o todo esto, yo creo que eso lo va a seguir haciendo, y es más difícil que se traslade quizás al podcast. Pero el tema de tú poder elegir exactamente lo que quieres escuchar o lo que quieres ver, va muy relacionado con el tiempo que tenemos hoy en día, y en ese sentido, claro, pues si tú tienes un programa de 5 horas, por ejemplo, los de las mañanas de cualquiera, de COPE, de Onda Cero, de la SER, lo que queráis, y a ti solo te interesa la hora en la que hablan de política y no te interesa la hora en la que hablan de vida, pues ese despiece sí que creo que el usuario lo agradece, y que es algo que hay que dárselo y que va a ir hacia ahí. Pero yo no creo que la radio vaya a desaparecer, porque hay muchos formatos que requieren de esa inmediatez. Otra cosa es que, claro, pues ya lo estamos viendo, el tiempo de juego se emite también en Twitch en directo, en tal, vosotros mismos los programas que hacéis los grabáis, ya no es solo una radio, ahora mismo estamos también en YouTube en directo. O sea, yo creo que la radio entendida como tal, como el transistor, ponértelo ahí en los auriculares, tal, eso sí que puede cambiar, o está cambiando, o ha cambiado, pero no lo que es la radio en sí. Claro, es importante para aquellas personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, lo que dices tú, crear una relevancia sobre estas palabras, claro, porque es la nueva manera de entender este mundo narrativo, que es los proyectos multimedia, transmedia, de los que tanto se habla, y especial menciona especialmente como nos has dicho tú, seccionar los programas a lo mejor en horas para que la gente a determinados momentos lo pueda escuchar. Entonces eso quizás nos muestra, como bien has dicho, que la radio incluso se está, no sé cómo describirlo, podcastirizando en ese sentido, ¿no? Que incluso hay secciones de programas en radio totalmente comerciales que podrían pasar por formato de podcast, bien porque sea una historia de narrativa, entrevistas, o etcétera, etcétera. Entonces, creo que desde nuestra posición es de vital importancia, aparte de remarcar lo que tú has dicho, pues añadir eso del producto transmedia, multimedia, de cómo está afectando a las radios comerciales. Con respecto, pasando un poco de un tema más genérico a preciso en con respecto al podcast, ¿tenéis pensado, aunque ya nos has declarado que el podcast está muy, muy bien tal y como lo estáis llevando, pero ¿hay algún cambio pensado primero para corto plazo y para un futuro plazo con respecto, pues bien sea al formato técnico, al tema de colaboradores, el tipo de noticias que se retransmiten? Bueno, a nivel, digamos, de contenido, sí que es cierto que hay cosas que en esto, seguro si vosotros mismos en el programa de radio lo habréis visto, hay cosas que te va llevando la evolución del proyecto en sí, o del canal en sí, o algo que se pone muy de moda, etcétera, y tú mismo vas un poco moldeando lo que tú haces sin perder la esencia, pero sí que adaptándola un poco, o si ves que
traer invitados que va a empezar a venir pronto, aunque también somos, en ese sentido, tenemos que meternos un poco más de caña, porque sí que hablamos de grandes ideas, tal, pero tenemos que ponernos, bajar el culo y hacerlas, y en ese sentido sí que hay que ponerse ya, como siempre digo yo, que siempre ha sido mi leitmotiv, empieza y luego ya verás cómo, empezamos de cualquier manera, pero hay cosas como traer invitados que ya va a venir. Si vemos que el invitado va muy bien, en vez de uno mensual, pues será cada 15 días. En ese sentido, bueno, no sé cómo va a evolucionar el proyecto, aunque sí que hay varias ideas. Habiendo mercado de fichajes, pues mira, aprendimos que se nos pasó por completo y tenemos delito todos no hacer un directo el día que cerraron los fichajes de enero, un directo de 6 horas que hubiera ido muy bien. Pues ya lo vamos a hacer el día 31 de agosto. En el Mundial también tenemos grandes planes, etcétera. Y bueno, pues alguno, pues Cortegana seguro, alguno de nosotros quizás también está allí en Qatar, hay que ver un poco cómo lo cuadramos y hacer un contenido quizás en ese punto, si está todas las piezas en orden, pues incluso casi más diario. Pero en ese sentido, bueno, no más allá de las cositas que te he dicho, no veo un gran cambio que esté planificado. Luego hay cosas que, lo que te digo, te viene una idea o un algo y cambia por completo el paso del proyecto, pero no hay un gran cambio a nivel de contenido o de lo que es el podcast a corto plazo. Pero ahí os digo una cosa, o sea, eso es mi experiencia propia en el canal. Seguramente, tú has dicho a nivel técnico, si un día conseguimos una marca y la marca quiere, la marca paga la fiesta, esto se puede hacer como Mr. Underdog, por ejemplo, como Colgados del Aro, etcétera, en un plató, en un pequeño plató, ahí ya, pues lo espléndida que esté dispuesta a ponerse la marca. O sea, ese sentido sí que puede cambiar mucho, pero una cosa os digo, que esto es aplicable a casi todo lo que hagáis, ahora que estáis empezando vuestra carrera, etcétera. Vosotros ahora este programa, por ejemplo, esto vais a entenderlo, no os echéis al cuello tan pronto, este programa es el mejor programa de radio que vosotros podéis hacer, y está de puta madre. En 3 años os parecerá una puta mierda, y aunque os parezca bueno, pero eso me pasa a mí, o sea, con los vídeos míos de hace 2 años, de hace 3 años, con los artículos que escribía con 18, sí. Con 18 me creía Manuel Javois y los leía con 22 y decía, y te dejaban publicar esas mierdas aunque fuera un blog, o sea, eso cambia mucho, muta mucho, porque creces como comunicador, y luego en este caso, porque nosotros que somos 4 y que ya parece que tenemos una simbiosis pues que, vamos, tremenda, también la desarrollaremos más, etcétera, etcétera. O sea, el The For Amigos Podcast de ahora, si en 2 años, que espero que sí, sigue el proyecto, nos miraremos nosotros mismos, que nos creemos pues los Rolling Stones y diremos, bueno, pues igual no éramos tanto los Rolling Stones, igual éramos Morat o algún grupo de esos, ¿no? O sea, ya estamos llegando a ser los Rolling. Así que en ese sentido no sé hacia dónde irá, pero si sigue con constancia, creo que los 4 tenemos capacidad para que sea mejor en todo, en el continente y en el contenido. Si por algo, al hilo de esto que decías, Iñaki, si por algo habéis llegado a ser los Rolling, entre comillas, es en parte también gracias a la información diferenciada que ofrecéis, información siempre muy independiente. Tú siempre has reivindicado tu independencia, de hecho con respecto al poder, vemos el tema de las influencias que tú has denunciado, por ejemplo, en periodistas por parte del Real Madrid. ¿Crees que todo el mundo se puede permitir esta independencia? Y sobre todo, si no es así, ¿qué crees que debería cambiar para que esto no ocurra? A ver, entiendo que todavía podéis estar, y no lo perdáis, en una visión idealizada de la profesión. Conservadla en lo que es el concepto de idealizar la profesión. A ver, la independencia no existe, salvo que, pues por un casual, o por un casual no, sí que hay maneras de conseguirla, como yo, conseguir un canal, y cuando has conseguido el volumen de usuarios, de ingresos que por suerte puedo tener, etcétera, ahí decir, a mí me ha llevado hasta aquí esto, yo ahora no me voy a poner a chupar pollas para que me llamen de Movistar, de Radio Marca, de la SER, de DAZN, de no sé dónde, y voy a seguir exactamente con lo que me ha llevado hasta aquí, y voy a llevar hasta las últimas consecuencias la libertad en la que creía y la libertad que ahora tengo sustentada por el respaldo económico que me da YouTube. Y ahí, con eso, sigo a muerte. Yo he tenido esa suerte de crearme eso. Cuando tú entras en un medio tradicional, pues hay medios tradicionales a día de hoy que, por ejemplo, viven de la publicidad institucional de la Liga. Cuando veis el tema este de no es fútbol, es la Liga, eso es que Tebas y compañía, Roures, etcétera, han visto que la manera en la que ellos pueden controlar cabeceras de periódicos o incluso periodistas es
como hace cualquier gobierno, metiendo publicidad institucional. Así ya, si tú eres un presentador de Gol Televisión, por ejemplo, o incluso de alguna de las grandes radios, tú no vas a hostiar a la liga porque en un modelo de negocio que es deficitario en muchos casos, que es el periodismo, tienes ahí un mecenas, que es la liga, con los tropecientos millones que genera el fútbol, que te está inyectando ahí un dinero que tu medio no genera, que tu contenido no genera, pero de esa manera te está controlando. Tú, Felipe del Campo sabe que no puede criticar nada de la liga porque come de eso, por ejemplo, por decir uno. O sea, al final tienes que llevar un plato de comida al final de mes a casa. Otra cosa es cada uno cómo consiga llevar ese plato de comida. Pero es muy complicado lo de la independencia. Yo lo comentaba en un Ask. Ha salido mucho el tema de que Bartomeu pagaba periodistas y tal. Y yo siempre, y me pregunta la gente, ¿por qué no salen nombres de esos periodistas? ¿Por qué no los dice Laporta? Pues porque todos están en eso. O sea, y esto que no se ponga espléndido, lo decía en el Ask gente del Real Madrid. O sea, el Real Madrid también financia cabeceras, también tiene periodistas de su cuerda, que esto no significa... Hay muchas maneras en las que tú vas a controlar la opinión. Esto no significa que a final de mes te llegue un cheque por tal, pero te llega un cheque por ir varias veces al mes a la televisión del club. Te llega un cheque por ir de colaborador a una televisión potentada por Mediapro, el holding de la liga. Ahí tú ya sabes lo que puedes decir, lo que no puedes decir, y bueno, está montado así. Voy a rescatar la frase de Mourinho, que a veces me da asco ganar mi vida en este mundillo, pero es el que es. Y otra que, bueno, pues que quizás hay que odiar el juego y no el jugador. El periodista que los conozco está con un contrato de falso autónomo de 900 euros al mes, pues desgraciadamente ese periodista no está para pensar en si estoy siendo una putita de la Liga o del Madrid o del Barça. Está para, aunque sean 900 euros, mantenerlo. O sea, ahí, sabéis que soy muy crítico con los periodistas, yo no lo haría, o creo que no lo haría, pero odio al juego y no al jugador. Pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí este especial por el Día Mundial de la Radio. Simplemente agradecerte, Iñaki, tu participación de nuevo con nosotros y desearte evidentemente la mayor de las suertes en tu devenir profesional. Agradecer también la labor de nuestro compañero Carlos Chaverri desde la técnica y de toda esa gente que está haciendo hoy posible la celebración de esta fiesta de las ondas aquí en Inforradio, en un lugar con tanta magia como es la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Un saludo desde el estrado de Nicolás Cook y de quien les habla, Víctor Gómez. Iñaki, te dejamos despedirte que te hemos cortado ahí en un momento que... Tranqui, nada, un saludo a vosotros y nada, que a seguir con todo, hacéis un gran trabajo y bueno, me habéis dado suerte para mi carrera, por supuesto suerte para vosotros, seguid currándoslo y que vendrán cosas buenas seguro. Un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias a ti, Iñaki. Gracias a ti, por Iñaki. Supuesto, seguiremos escuchando de Foro Amigos Podcast. Le tendremos muy pendiente en estos próximos meses. Recuerden que a continuación les harán compañía el programa de Hay Alguien Ahí, dirigido por David Álvarez, quienes traen un dignificador plantel para un día tan especial. Por nuestra parte, solo nos queda decir que ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Saludos y hasta la próxima.